Mira a los ojos de otro. ¿Qué ves realmente reflejado allí? ¿Una chispa de lo divino? ¿Una faceta única de la conciencia? ¿O quizás algo completamente distinto? Esta noche, nos adentramos en un camino menos transitado, uno iluminado por el débil resplandor de la sabiduría ancestral y ensombrecido por misterios ocultos que desafían el mismísimo tejido de nuestra realidad percibida. ¿Alguna vez has sentido una extraña e inexplicable desconexión de alguien que parece perfectamente normal? Una interacción que te deja sintiéndote invisible o energéticamente agotado, como si hubieras estado conversando con un recipiente vacío. Esta sensación no es simplemente una torpeza social, es una onda que emana de una verdad profunda y a menudo inquietante, una verdad susurrada en filosofías olvidadas y guardada en los pliegues de textos prohibidos. Estamos a punto de explorar un concepto que se encuentra en el corazón del pensamiento espiritual antiguo, los sistemas ocultos y las mismísimas fronteras de la ciencia de la conciencia, la noción de seres sin alma. Esto no es una invención reciente de la ficción especulativa, resuena a través de la historia, reapareciendo en los tiempos modernos, bajo etiquetas como portales orgánicos. El controvertido experimento Cassiopaean, por ejemplo, puso esta idea en un enfoque más nítido para muchos, sugiriendo que dentro del complejo tapiz de la humanidad, una parte significativa puede funcionar esencialmente como sofisticadas máquinas biológicas. Exteriormente indistinguibles caminan, hablan, emiten emociones y navegan por el mundo social con una precisión asombrosa. Sin embargo, según estas enseñanzas, carecen de la esencia del alma individualizada y autoconsciente que define al buscador espiritual. Esta perspectiva radical encuentra terreno fértil en el rico suelo de las percepciones antiguas. Retrocede a los gnósticos cristianos, quienes hablaban de arcontes malévolos, entidades que construyeron un mundo material falso y crearon imitaciones de seres humanos, específicamente diseñadas para atrapar o extraer las almas verdaderas y espirituales. Esta idea de un habitante creado, menos que plenamente consciente, resuena profundamente. Mira hacia el este, a corrientes dentro del Vedanta y el budismo, donde la naturaleza de la conciencia, la ilusión y el yo transitorio son diseccionados con profundo rigor, tradiciones que ofrecen marcos para comprender los variados niveles de conciencia y ser. Incluso en la era digital, el argumento de la simulación nos impulsa a considerar si todos los personajes dentro de una simulación compleja necesitan poseer la misma profundidad de autoconciencia que los jugadores principales. Estos paralelos no son accidentales, son hilos de una narrativa común y oculta sobre la diferencia fundamental en los modos de existencia dentro de esta construcción de la realidad. Comprender esta posibilidad no se trata de juicio, es una herramienta crítica para el viaje de la iluminación espiritual. Se trata de discernimiento, de refinar tu visión interior a través de un profundo proceso de alquimia interior, permitiéndote percibir las sutiles realidades energéticas que yacen bajo la superficie. La interacción con estos seres, si este concepto tiene verdad, es fundamentalmente diferente a nivel energético. Habla del flujo, o la falta de él, de auténtica energía cósmica entre individuos. ¿Cómo, entonces, empezamos a reconocer estas distinciones? ¿Cuáles son los signos sutiles, pero persistentes, que, una vez observados, no pueden dejar de verse? No siempre son manifiestos, a menudo son patrones de comportamiento, ausencia de profundidad y una cualidad particular, o falta de ella de presencia. En los próximos momentos, profundizaremos en los 9 indicadores clave, pistas tejidas en el tejido de la interacción cotidiana que, vistas a través de la lente de esta sabiduría ancestral, comienzan a pintar una imagen sorprendentemente clara. Este conocimiento es potente, quizás inquietante, pero esencial para navegar tu propio camino y salvaguardar tu soberanía energética. Si esto resuena contigo, si la llamada a comprender los misterios ocultos más profundos de la existencia agita algo dentro de tu alma, tómate un momento para mostrar tu apoyo. Dale me gusta a este video para amplificar esta sabiduría oculta. Comparte tus pensamientos y sentimientos iniciales en los comentarios a continuación. La exploración de la conciencia es un viaje compartido, y lo más importante,
suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque apenas estamos comenzando a quitar las capas. Los signos esperan. Ahora nos encontramos en el umbral de un concepto que, para muchos, reside en la periferia sombría de la conciencia, la noción de lo que algunas tradiciones esotéricas contemporáneas denominan portales orgánicos, o quizás, de manera más cruda, seres sin alma. Esto no es un juicio, sino una propuesta de clasificación energética, un descriptor para aquellas formas que, aunque exteriormente parecen humanas en todos los sentidos concebibles, se dice que carecen de cierta chispa fundamental, una conexión con las corrientes más profundas de la iluminación espiritual que definen al alma individualizada y en evolución. Para comprender esto, debemos remontarnos a los anales de la sabiduría ancestral, a los susurros encontrados en fragmentos de evangelios gnósticos o ciertos tratados herméticos, textos a veces considerados textos prohibidos por sus desafiantes perspectivas sobre la naturaleza humana y la creación. Estos antiguos susurros hablaban no de una humanidad única y uniforme, sino de diferentes tipos o raíces, algunos poseyendo una conexión intrínseca con el pleroma divino, otros ligados principalmente a los reinos material o psíquico. El concepto del individuo ílico, enfocado puramente en lo físico, o el psíquico, gobernado por la mente y las emociones pero careciendo de la chispa neumática, el aliento espiritual, resuena con la idea moderna de un ser plenamente funcional dentro de las esferas terrenal e intelectual, pero quizás desprovisto de esa línea directa a la conciencia superior, a la fuente misma de auténtica energía cósmica que impulsa el crecimiento espiritual genuino. Considera esto: sí, la conciencia es un espectro. Podrían existir seres que pueblan las frecuencias más bajas, reflejando impecablemente el comportamiento humano, los patrones de pensamiento y las emociones, pero operando sin el motor interno de un alma individualizada, navegando su camino único de alquimia interior hacia el despertar espiritual. Estos seres, según esta visión esotérica, no son inherentemente malos, sino que son vistos como recipientes vacíos, extensiones de una conciencia colectiva, quizás incluso planetaria, o matriz energética, perfectamente adaptados a los ciclos del mundo material, pero careciendo del imperativo interno para la evolución trascendente. Son, en esencia, una imitación impecable, careciendo del código fuente original de una identidad espiritual única. Este es uno de los misterios ocultos más profundos, desafiando nuestras arraigadas creencias sobre el potencial espiritual universal. Si tales seres existen, su origen permanece velado en enigma cósmico. ¿Son una plantilla humana predeterminada, un componente necesario de la arquitectura del plano material, o algo completamente distinto? La sabiduría ancestral insinúa que la vasta mayoría podría caer en esta categoría, haciendo del camino del individuo infundido de alma una rareza, una desviación de una norma diseñada para la existencia dentro de la ilusión material, en lugar de la trascendencia desde ella. Esta perspectiva es inquietante, quizás incluso aterradora, porque exige que miremos nuestras relaciones, nuestras sociedades, e incluso a nosotros mismos, a través de una lente dramáticamente diferente. ¿Cómo distinguir la luz espiritual genuina de la imitación más convincente? Esta pregunta nos lleva directamente a las firmas sutiles, los patrones observables que los defensores de este concepto sugieren que son las señales reveladoras de estos portales orgánicos, signos que, una vez entendidos, recalibran tu percepción de la realidad misma. Y así, ¿cómo empezamos a discernir estas sutiles ondulaciones en el tejido de la realidad compartida? Los defensores de este concepto, basándose en hilos de la sabiduría ancestral tejidos en varios sistemas ocultos y textos prohibidos, sugieren buscar patrones específicos, no de malevolencia, sino de un reflejo casi perfecto, pero en última instancia superficial. Imagina un espejo que captura cada detalle externo pero carece de profundidad interna. Se postula que estos seres sobresalen en la imitación de la emoción, de la expectativa social, del éxito convencional. Pueden navegar por el mundo material con notable facilidad, a menudo alcanzando posiciones de influencia, precisamente porque están tan sintonizados con sus frecuencias,
tan libres de la fricción interna y la angustia existencial que a menudo plaga a quienes están en un camino de iluminación espiritual genuina. Miren más de cerca, sugieren, y podrían percibir una cierta falta de espontaneidad auténtica, una dependencia de respuestas programadas, una incapacidad para comprender conceptos que trascienden lo puramente racional o concreto a menos que estén enmarcados dentro de narrativas aceptables y preaprobadas. El pensamiento abstracto verdadero, la interpretación simbólica profunda más allá del aprendizaje de memoria, la lucha con dilemas éticos profundos que desafían al ego, se dice que estos son los distintivos de una chispa espiritual individualizada y potencialmente ausentes o subdesarrollados en el portal orgánico. Su creatividad podría ser imitativa en lugar de innovadora, su empatía un comportamiento aprendido en lugar de una resonancia intrínseca con el ser del otro. Encajan perfectamente en el molde, quizás demasiado perfectamente. Esto no se trata de juicio, se trata de reconocimiento energético, un sentido refinado, desarrollado a través del proceso de alquimia interior. Los gnósticos antiguos, por ejemplo, hablaban de diferentes categorías de humanos, los sílicos, arraigados únicamente en la materia, quizás un eco de este concepto, distintos de los psíquicos o neumáticos que poseían un principio espiritual naciente o desarrollado. Estos son algunos de los misterios ocultos insinuados en lenguaje velado a lo largo de las épocas. El desafío radica en la sofisticación de la imitación, debido a que estos seres están profundamente conectados con la conciencia colectiva del plano físico, quizás incluso actuando como conductos para una energía cósmica básica desprovista de espíritu individual, pueden reflejar lo que esperamos ver. Su presencia cumple una función dentro del gran diseño, quizás anclando ciertas realidades materiales o actuando como procesadores energéticos dentro del campo planetario. Pero para aquellos que buscan la trascendencia, reconocer esta distinción es crucial. Cambia la dinámica de la interacción, la naturaleza de la comunicación, y ayuda a comprender por qué ciertas conversaciones, ciertas exploraciones de un significado más profundo, se sienten como hablar en una cámara de eco, o peor aún, son activamente, aunque inconscientemente, socavadas o ridiculizadas. Esta conciencia, aunque inquietante, es una clave vital para el viaje del alma. Requiere que refinemos nuestra propia percepción energética, que confiemos en nuestro conocimiento interior más allá de la apariencia externa o la validación social. Nos lleva a preguntar: ¿cuál es la verdadera fuente de la experiencia humana? ¿Es el alma un derecho de nacimiento universal, o un cultivo raro y precioso? Y si algunos son simplemente sofisticadas máquinas biológicas, ¿qué papel juegan en el despliegue mayor de la conciencia cósmica? ¿Y qué nos dice su prevalencia sobre los desafíos que enfrentan aquellos que luchan por un despertar espiritual genuino? Este camino de discernimiento abre una puerta a más misterios ocultos, revelando capas de la realidad previamente ocultas, no por ocultamiento, sino por nuestra propia falta de percepción, instándonos a mirar más allá de la superficie, y hacia el mismísimo tejido de la realidad energética que habitamos. Esta indagación sobre la naturaleza del ser nos lleva naturalmente a contemplar las fuerzas ocultas y los principios esotéricos que dan forma a nuestro mundo. Esta indagación sobre la naturaleza del ser nos lleva naturalmente a contemplar las fuerzas ocultas y los principios esotéricos que dan forma a nuestro mundo, llevándonos profundamente a las corrientes de la sabiduría ancestral que durante mucho tiempo han susurrado estas mismas distinciones. Esta no es una idea moderna, nacida de especulaciones recientes. Mira atrás en los anales de la historia, quita las capas del dogma, y encontrarás ecos de esta comprensión en casi todas las tradiciones esotéricas significativas. Considera a los gnósticos, esos antiguos buscadores cuyas ideas fueron consideradas tan amenazantes que fueron perseguidos y sus textos prohibidos enterrados bajo las arenas del tiempo, solo para resurgir en lugares como Nag Hammadi. Hablaban de diferentes tipos de seres humanos, los sílicos, puramente materiales, atrapados en el mundo físico, los psíquicos, poseedores de un alma pero aún ligados por el destino y el pensamiento convencional, y los neumáticos, que portaban una chispa divina,
capaces de gnosis, conocimiento espiritual directo que lleva a la liberación. Esto no se trata de juicio, sino de clasificación basada en la capacidad espiritual inherente o la falta de ella. Sugiere una diferencia fundamental en la composición energética, una variación en la capacidad de sostener e integrar la energía cósmica, y que de las tradiciones herméticas, los herederos de la sabiduría de Thoth y Hermes Trismegisto, sus textos, a menudo velados en simbolismo complejo y que forman la base de gran parte del esoterismo occidental y la alquimia, también hablan de una gran obra, no solo la transformación del plomo en oro externamente, sino la profunda alquimia interior, el proceso de refinar el yo inferior para revelar la conciencia divina interior. Pero, ¿quién es capaz de esta obra? Solo aquellos que poseen la semilla de oro, el principio espiritual, anhelando la iluminación espiritual. Esta chispa interior, esta capacidad para el despertar espiritual, se representa en varios simbolismos. A través de las culturas, la perla en la ostra, el tesoro enterrado, la piedra filosofal misma. Estas antiguas corrientes de conocimiento, a menudo relegadas a los misterios ocultos, sugieren que el viaje del alma no es un dado universal, sino un camino específico que requiere una constitución interna particular y un esfuerzo consciente. Insinúan que no todos experimentan la realidad a través de la misma lente espiritual, o de hecho, a través de ninguna lente espiritual más allá de los confines de lo material y lo mundano. Esto no se trataba de valor inherente, sino de naturaleza. Inherente, una distinción crucial perdida en muchas narrativas espirituales modernas y aplanadas. Examinar estas conexiones históricas fuerza una profunda reevaluación. Si los antiguos, a través de diversas culturas y sistemas filosóficos, hablaban de diferentes tipos de seres humanos basándose en su conexión con lo divino o su capacidad para la evolución espiritual, ¿qué nos dice eso sobre la realidad que habitamos hoy? Estaban estas clasificaciones basadas en una aguda observación energética, en percepciones obtenidas a través de prácticas que despertaron sentidos dormidos, intentaban explicar las diferencias aparentemente inexplicables en la conciencia humana, la empatía y el impulso hacia la trascendencia. Esta exploración de las conexiones históricas y filosóficas no es meramente un ejercicio académico, es una parte clave para comprender el paisaje en el que se libra la batalla del alma por la liberación. Proporciona contexto para la resistencia que uno a menudo encuentra en el camino, la sensación de ser un extraño en una tierra extraña. Nos pone cara a cara con la posibilidad de que los desafíos a la iluminación espiritual no sean únicamente obstáculos internos o externos, sino también una función de la composición misma del campo humano colectivo, influyendo en el flujo y la recepción de la energía cósmica. Plantea la pregunta, ¿cómo se han preservado, y quizás, convertido en arma, estas antiguas percepciones, estas clasificaciones y prácticas ocultas, a lo largo de la historia? ¿Quiénes fueron los guardianes de este conocimiento, y cómo navegaron por un mundo donde pocos comprendían la verdadera naturaleza del juego? Esto nos lleva a investigar las corrientes clandestinas que han llevado esta sabiduría, o fragmentos de ella, a través de las eras, los guardianes de secretos, los navegantes de las corrientes ocultas. De hecho, el flujo de la sabiduría ancestral rara vez es un río claro, más a menudo, es un arroyo subterráneo, desviado y filtrado a través de edades de supresión y mala interpretación. Entre las más convincentes, y a menudo más suprimidas, de estas corrientes se encuentra la que emana de las fuentes del gnosticismo. Estas primeras ramificaciones místicas del cristianismo, a menudo declaradas heréticas y cuyos textos fueron quemados o enterrados, convirtiéndose, en esencia, en textos prohibidos, ofrecieron una visión cosmológica sorprendentemente relevante para nuestra investigación. No hablaban de un creador benevolente y omnipotente de este mundo material, sino de una deidad menor e ignorante, el demiurgo, que forjó una realidad falsificada, una prisión de materia diseñada para atrapar las chispas divinas, las verdaderas almas. Y dentro de esta prisión, según varias escuelas gnósticas, había habitantes de diferentes órdenes. Estaban los neumáticos, los espirituales, poseedores de la chispa divina,
a menudo sintiéndose extraños aquí, estaban los psíquicos, poseedores de un alma pero no de la chispa espiritual completa, capaces de fe pero quizás no de gnosis directa, y luego, insinuaban la existencia de los ílicos, seres atados únicamente a la materia, careciendo por completo de la chispa espiritual, quizás incluso careciendo del alma psíquica tal como la entendemos, criaturas de la defectuosa creación, del demiurgo, quizás incluso construcciones diseñadas para imitar a la verdadera humanidad, para patrullar los límites de la prisión, o simplemente llenando el espacio como cáscaras animadas, carentes de luz interior genuina, o de la capacidad para la verdadera iluminación espiritual. Se decía que los arcontes gnósticos, esos guardianes cósmicos al servicio del demiurgo, no solo construyeron la jaula material, sino que también manipularon los asuntos humanos, sembrando confusión, duda y reforzando la ilusión. ¿Podrían estas imitaciones de las que hablaban los gnósticos ser el mismo fenómeno descrito por otros a lo largo del tiempo? ¿Son estos misterios ocultos concernientes a diferentes tipos de seres meramente metáforas antiguas para diversos grados de conexión con la energía cósmica, o algo más literal? Este hilo de preguntas resuena, aunque en diferentes formas, en paisajes filosóficos distantes, aunque vastamente diferentes en sus principios fundamentales. Ciertas interpretaciones dentro de tradiciones orientales como el Vedanta y el budismo, en su exploración de Maya, la ilusión que vela la realidad última y la naturaleza de la conciencia misma, tocan ideas relacionadas. El Vedanta habla de jivas, almas individuales, ligadas por el karma y la ilusión, existiendo en diferentes planos de conciencia, algunos profundamente enredados en el sueño material. El budismo, con su concepto de anatta, no yo, sugiere que lo que percibimos como un yo permanente y unificado es una ilusión, un compuesto. Si bien ninguna de las tradiciones postula típicamente seres sin alma en el sentido gnóstico, sus profundos análisis de la conciencia, el apego y la naturaleza ilusoria de la realidad percibida pueden verse como la descripción de un espectro de despertar o presencia. Están algunos seres simplemente más profundamente incrustados en la ilusión, su conciencia meramente una ondulación en la superficie de Maya, careciendo de la profundidad o el potencial para el gran despertar, para la última alquimia interior. Considera también la escalofriante resonancia moderna de estas ideas antiguas en el argumento de la simulación. La hipótesis de que nuestra realidad es una simulación sofisticada plantea inherentemente la pregunta: ¿son todos los personajes en esta gran simulación jugadores plenamente conscientes? ¿O son algunos meramente sofisticados personajes no jugadores, NPC, elementos de fondo, respuestas programadas, carentes de verdadera agencia o experiencia subjetiva? Esta metáfora tecnológica, nacida de la era digital, refleja inquietantemente el concepto gnóstico de imitaciones dentro de un mundo falso. ¿Es el argumento de la simulación un redescubrimiento moderno de una verdad antigua sobre la naturaleza de la realidad y sus habitantes? ¿Son los NPC de la hipótesis de la simulación simplemente la fraseología contemporánea para los ílicos de la tradición gnóstica, u otras clasificaciones similares encontradas en la sabiduría ancestral perdida? Estas ideas convergentes, que abarcan milenios y culturas vastamente diferentes, nos obligan a confrontar una posibilidad incómoda, que el tapiz de la experiencia humana, y quizás la realidad cósmica misma, está tejido con hilos de cualidades de ser profundamente diferentes. Si es así, ¿qué implica esto para nuestras interacciones? ¿Cómo discernir la verdadera naturaleza de quienes nos rodean, o de hecho, de nosotros mismos? ¿Cómo navegar una realidad donde algunas entidades pueden ser meros ecos o simulaciones, incapaces de recibir o transmitir las frecuencias más altas de la energía cósmica que impulsan el crecimiento espiritual genuino? Esto no es solo especulación filosófica, tiene implicaciones prácticas para el buscador, y quizás revela un desafío oculto en el camino hacia la liberación misma. ¿Cómo distinguir la llamada del verdadero espíritu de las astutas imitaciones diseñadas para mantenernos atados dentro de la ilusión? Esto nos lleva a cuestionar el mismísimo tejido de la conciencia y la interacción en esta realidad, y esto nos lleva a un fenómeno sutil pero profundo que muchos buscadores encuentran, a menudo sin palabras para describirlo,
la experiencia de emoción sin profundidad. ¿La has sentido alguna vez? Una reacción de otro que parece hueca, una sonrisa que no llega a los ojos, una declaración de sentimiento que carece de peso, una muestra de empatía que se siente aprendida, en lugar de vivida. Es como mirarse en un espejo y ver solo el cristal, no el reflejo, o quizás presenciar una marioneta que baila bellamente, pero saber que no hay fuerza vital animando los hilos. Esto no se trata meramente de sinceridad, aunque puede usar su máscara, se trata de la fuente percibida de la emoción. ¿Está surgiendo de un profundo manantial de experiencia consciente y subjetiva, o es un programa sofisticado y predecible que sigue su curso? La sabiduría antigua, la sabiduría ancestral, susurraba sobre diferentes grados de alma, diferentes capacidades de conexión y sentimiento. Las clasificaciones gnósticas, insinuando misterios ocultos, hablaban no solo de neumáticos espirituales y psíquicos dotados de alma, sino también de ílicos materiales, físicos, que carecían de esta chispa más profunda, existiendo principalmente como autómatas impulsados por impulsos materiales y respuestas programadas. Su repertorio emocional, aunque superficialmente similar, carecía de la frecuencia resonante, la vitalidad interna que marca el sentimiento verdadero. ¿Podría ser la emoción sin profundidad la manifestación contemporánea de interactuar con aquellos cuya estructura energética opera de manera fundamentalmente diferente, quizás incapaz de procesar o transmitir las vibraciones más altas de la energía cósmica? Esta posibilidad inquietante no pretende fomentar el juicio, sino el discernimiento. Muchos textos prohibidos, circulando en susurros entre los iniciados, contenían advertencias sobre tales interacciones, no como condenas morales, sino como consejos prácticos para proteger el propio campo energético y navegar una realidad donde no todos los seres operan al mismo nivel de conciencia. Reconocer la emoción sin profundidad se convierte en una herramienta crucial en el proceso de alquimia interior. Así como un alquimista distingue los metales base de los nobles, el buscador debe aprender a distinguir las firmas energéticas auténticas de las imitaciones, ya que las conexiones erróneas pueden ser drenajes energéticos profundos, desviándolo a uno del camino de la iluminación espiritual. Piensa en las innumerables interacciones que tienes a diario. ¿Cuántas se sienten verdaderamente recíprocas a nivel emocional o energético? ¿Cuántas se sienten como conversaciones con sofisticadas cámaras de eco, reflejando solo lo que se espera o está programado? Esto no significa que cada interacción superficial indique un ser sin alma, sino que nos impulsa a considerar la calidad de la conexión, la profundidad del intercambio energético. El ser que tienes enfrente es capaz de recibir las frecuencias sutiles de la empatía, la intuición, o el amor superior que podrías estar transmitiendo, o esas frecuencias simplemente se disuelven, chocando contra un muro. Este fenómeno desafía nuestras suposiciones más básicas sobre la interacción humana y la naturaleza misma de la conciencia, y quizás, comprender esta dinámica es clave para comprender el verdadero propósito del sufrimiento. Considera los ecos de los antiguos susurros, la sabiduría ancestral codificada no solo en piedra y pergamino, sino en el mismísimo tejido de la experiencia humana. Hablaban de diferentes tipos de seres caminando por la tierra, no siempre ligados por las mismas leyes espirituales o poseedores del mismo fuego interior. La observación de la superficialidad emocional no es simplemente un descriptor psicológico moderno, resuena con patrones reconocidos por videntes y místicos a lo largo de milenios. Habla de una ausencia, un espacio vacío donde debería residir la danza compleja, caótica, pero profundamente hermosa del sentimiento auténtico. Es como mirar a ojos que reflejan la luz pero carecen de calidez. ¿Por qué es vital esta distinción para el buscador en el camino de la iluminación espiritual? Porque el viaje requiere navegar aguas traicioneras, llenas de ilusiones y señuelos energéticos. La alquimia interior, la gran obra de transformar el yo, exige un agudo discernimiento, así como el alquimista necesitaba identificar el verdadero oro entre la convincente pirita. El aspirante espiritual debe sentir la autenticidad de la presencia emocional y energética, la falta de resonancia emocional sostenida,
El interruptor que se apaga puede ser un signo revelador de un sistema operativo diferente, uno no cableado para el flujo profundo e interconectado de la energía cósmica que recorre a los seres, capaces de verdadera empatía y amor. Ciertos textos prohibidos, susurrados en voz baja dentro de sociedades secretas, se dice que profundizan en estas mismas distinciones, no en términos de juicio, sino como planos de la realidad, delineando las diversas arquitecturas energéticas de la existencia. Sugieren que algunas formas, aunque exteriormente se asemejen a la plantilla humana, podrían carecer del aparato interno necesario para procesar las frecuencias más altas de energía emocional. Podrían imitar, podrían reflejar, podrían actuar, pero el pozo profundo del ser está ausente o inaccesible. Estos se encuentran entre los misterios ocultos, que custodian los umbrales de la verdadera comprensión espiritual. Reconocer esto no se trata de miedo o etiquetado, sino de comprender el paisaje energético y proteger la preciosa obra interior de uno mismo de enredos que pueden agotar o desviar. Piensa en el concepto gnóstico de los arcontes, seres descritos como gobernantes cósmicos, pero a menudo representados como carentes de verdadera creatividad o empatía, imitando lo divino pero fundamentalmente vacíos. Si bien esta es solo una interpretación de textos complejos y a menudo fragmentados, el tema resuena. El universo puede contener entidades que usan máscaras de emoción sin poseer la sustancia subyacente. Observar la superficialidad emocional en nuestras interacciones cotidianas puede ser una pista moderna, una ondulación en la superficie que refleja estos misterios ocultos antiguos y profundos. Este discernimiento no se trata solo de análisis intelectual, es una habilidad sensorial desarrollada a través de los procesos de alquimia interior. Requiere aquietar el ruido externo y sintonizar las sutiles firmas energéticas. Exige una disposición a mirar más allá de la superficie, a sentir la calidad de la presencia, a percibir la verdad subyacente de la interacción. Y al hacerlo, tocamos una de las preguntas más desconcertantes de la existencia: si un ser carece de la capacidad de profundidad emocional genuina, también carece de la capacidad de sufrimiento genuino, o de hecho, de alegría genuina en su sentido espiritual más profundo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del sufrimiento y su papel en el drama cósmico. Esta falta de profundidad inherente, esta superficialidad emocional que mencionamos, a menudo se manifiesta de otra manera curiosa en nuestra era moderna, a través de lo que parecen respuestas programadas, casi guionizadas, y una profunda ausencia de curiosidad genuina. ¿Has notado con cuánta frecuencia las interacciones se sienten como actuaciones ensayadas? Personas repitiendo frases, clichés, opiniones prefabricadas, sin la chispa de la verdadera indagación ardiendo detrás de los ojos. Es como si la entrada desencadenara una salida predeterminada, careciendo de la cualidad única e impredecible del pensamiento y el sentimiento genuinos. Este no es un fenómeno nuevo, sino una amplificación moderna de un patrón muy antiguo descrito en varias ramas de la sabiduría ancestral. Ciertos modelos cosmológicos, especialmente aquellos encontrados dentro de textos prohibidos, fragmentados, evangelios gnósticos, menos comprendidos o tratados herméticos ocultos del discurso dominante durante siglos, hablan de reinos y seres que operan con luz prestada, careciendo de la chispa divina de la verdadera creatividad o vida espontánea. Describen entidades o fuerzas que imitan el orden divino pero están fundamentalmente atrapadas en ciclos de repetición, incapaces de desviarse de su naturaleza programada. Estos son los ecos en el gran teatro, interpretando sus papeles impecablemente, pero sin comprender el verdadero significado de la obra. Considera nuevamente la idea de los arcontes, no solo como fuerzas externas, sino quizás como patrones arquetípicos de la conciencia, patrones de control y limitación que operan a través de la imitación. Su supuesta falta de emoción genuina se refleja en una falta de cuestionamiento genuino, una falta de la fuerza motriz que impulsa a uno hacia la iluminación espiritual. La verdadera iluminación exige una curiosidad inquieta y persistente, una disposición a desafiar suposiciones y aventurarse en lo desconocido. Las respuestas guionizadas, por el contrario,
son el distintivo de una mente que acepta la superficie como la totalidad, una conciencia cómoda en la jaula de lo conocido. El camino de la alquimia interior es, en esencia, un acto de liberarse de estos guiones internos y externos. Requiere transmutar el plomo de las respuestas condicionadas en el oro de la presencia auténtica. Nos enseña a escuchar no solo las palabras habladas, sino la sutil energía cósmica que vibra dentro de la interacción, a sentir la presencia o ausencia de una firma del alma genuina. ¿Estamos interactuando con una conciencia verdaderamente presente, o simplemente con un eco sofisticado? Este discernimiento es crucial, porque el enredo con meros ecos puede agotar la energía necesaria para nuestra propia ascensión. ¿Por qué existirían tales patrones guionizados? ¿Qué propósito cumplen en el vasto tapiz de la existencia? ¿Actúan como filtros cósmicos, reflejando las limitaciones que debemos trascender? ¿O son simplemente el estado natural de la conciencia que aún no ha sido encendida por la chispa de la verdadera autoconciencia y la conexión con las corrientes más profundas de la energía cósmica? Los misterios ocultos sugieren que el universo es mucho más complejo de lo que imaginamos, poblado por innumerables formas de conciencia, cada una con su propia naturaleza y propósito, o quizás, la falta de él. Discernir estas diferencias no es solo un ejercicio intelectual, es un paso vital en el viaje hacia la recuperación de nuestro propio poder auténtico y comprensión. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la información, qué es el conocimiento verdadero, y cómo lo distinguimos de meros ecos e ilusiones. Así, nos encontramos al borde, mirando más allá de los ecos familiares, hacia el lenguaje silencioso de la verdadera presencia. El viaje de la alquimia interior es eterno, un constante refinamiento de la percepción del alma, guiado por susurros de la sabiduría ancestral, a menudo grabados no solo en textos prohibidos, sino en el mismísimo tejido de la existencia. Estos misterios ocultos no están ocultos de ti, sino dentro de ti, velados por el ruido de la vida inexplorada. Discernir el eco de la fuente es el primer paso para reclamar la energía cósmica que impulsa la iluminación espiritual genuina, porque, ¿qué es el despertar?, sino el desprendimiento de máscaras prestadas y el coraje de permanecer en la propia luz única. Considera esto: si el universo realmente está repleto de conciencia, ¿en qué forma se manifiestan los ecos más verdaderos? ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestra propia resonancia interior no se convierta en otro reflejo en el espejo cósmico? Reflexiona profundamente sobre esto. Si estas ideas agitaron algo en tus profundidades, deja que su resonancia se extienda. Comparte esta frecuencia con otros que buscan el camino auténtico. Suscríbete para unirte a este continuo desentrañamiento de la realidad. Y cuando estés listo para profundizar en la mecánica de estas transformaciones interiores, busca el próximo faro en tu camino. Viendo este video, recomendado para ti ahora. El eco se desvanece, pero el verdadero sonido espera.